Buenos días mis hermanos, le damos la bienvenida ya al culto del Señor, ya culto de día domingo, que sabemos que este día le pertenece a Él, sabemos que hoy es el día del Señor, por lo cual nosotros estamos con esa actitud de adorarle, ¿cierto? De entregarle alabanza a nuestro Señor, ya entregarle adoración. Eh, Bueno, hermanos, yo también los quería saludar y también junto a mi padre queríamos compartirle una porción de la palabra que queda en Mateo 8:5 y dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora nos vamos a saltar hasta el versículo 13, que dice: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amén, 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 hermanos. Bueno, estos versículos nos hablan de fe, ¿ya? Nos hablan de que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, ¿ya? Bueno, aquí nos relata de un centurión, ¿cierto? Un centurión romano que pertenecía al ejército, ¿ya? Y él tenía un rango en el cual también tenía personas bajo su mando, ya tenía otros soldados bajo su mando, y él también recibía órdenes ya de otras personas que estaban más arriba que él, ya. Entonces este centurión romano eh, pudo distinguir ya la autoridad que tenía Jesús, ya, debido a que él también administraba esa autoridad, ¿cierto? Eh, y él pudo distinguir la autoridad que tenía nuestro Señor, ya nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él también puso su fe en él para que obviamente él estaba preocupado, ¿cierto? Por su siervo, ya que lo quería como un hijo, ¿cierto? Estaba preocupado por él, por eso también pidió ayuda, ya, y Jesús fue, ya él iba con la intención de ir hasta la casa del centurión y sanarlo, pero ya donde vio la fe ya de este varón, ya Jesús ya estaba obrando desde cuando este centurión le presentó su petición, ya Jesucristo ya estaba obrando, aunque sea a la distancia, ya. Y a veces nosotros no podemos ver, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, ¿cierto? Y pedimos en nuestras oraciones, hay todo un mundo espiritual que se mueve, hermano, ¿ya? Hay un mundo espiritual. Y nosotros eso no lo podemos ver, ¿ya? Sabemos que nosotros cuando oramos, ¿cierto? Van nuestras oraciones y la respuesta viene. A menos que nosotros también, porque a veces también pedimos mal, ¿cierto? Pedimos mal cosas que realmente pedimos, pero no nos convienen. Pero cuando nosotros enviamos nuestras oraciones, ¿cierto? Ya Dios envía su respuesta, ¿ya? Él envía su respuesta y a veces eso nosotros no lo podemos ver, porque a lo mejor no es en el mismo momento, pero la respuesta ya está, ¿ya? Pero Dios, aún así, Él está obrando.
¿ya? Así que con este pensamiento, hermanos, queremos invitarlos, ¿ya? A orar, ¿ya? A que oremos, pongamos nuestra fe en Jesucristo, en nuestro Señor, ¿ya? Para que también declaremos que su presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. 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 Así que donde está ahí usted, hermano, hermana, le quiero pedir que incline su rostro, ¿ya? Y vamos a orar. Amén. Señor Jesús, Padre amado, invocamos su nombre en esta hora, papito amado, Señor. Oramos, Padre amado, Señor Jesús, declarando, Señor, su presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Declaramos su presencia en nuestro hogar, Padre amado, Señor. Declaramos que necesitamos de usted, Padre amado, Señor Jesús. Sabemos que usted siempre es bueno, Padre amado, Señor. Sabemos que usted no cambia, papito amado. Somos nosotros los que cambiamos a cada momento que nos movemos, Padre amado, por las emociones, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Pero usted es inmutable, Padre amado, Amén. Señor. Usted no cambia, papito amado. Por eso en esta mañana, Padre, nos queremos someter bajo su gobierno, papito amado, Señor Jesús, que se establezca su gobierno en nuestras vidas, Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor. Declaramos, Señor, que nuestra fe está en usted, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, papito amado, Señor, está en nuestro Salvador, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, le pedimos que nos ayude, Señor, en esta hora, Padre amado. Tome el control, Señor Jesús, de nuestros pensamientos, papito amado, Señor. Tome el control de todo nuestro ser, Señor, para recibir, para tener la bendición de recibir ese alimento espiritual, Padre. Señor. Dios Todopoderoso, le pedimos que en este día, Señor, nos ministre, Señor, con su palabra, Señor Jesucristo. Ministrenos, Padre amado. Usted sabe lo que necesita cada uno, papito. Dios Todopoderoso, Señor. Le pedimos que nos ayude en esta mañana, Señor. Tome el control de nuestras vidas, Padre. Dios Todopoderoso, Señor. Necesitamos de usted, Padre amado, Señor. Venga a renovar nuestras fuerzas, Padre. Yo le pido que usted renueve las fuerzas al cansado, papito amado, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdenos, Padre, ayúdenos. Necesitamos de usted, Padre. Oh, Señor Jesús. Y en esta mañana, Señor, declaramos, Padre, declaramos, Señor, que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ponemos toda nuestra fe, Padre amado, Señor, porque sabemos que usted está obrando, Señor, aunque Amén. Nosotros no podamos verlo, Señor. Señor Jesús. Sabemos que usted está obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Le damos las gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos da, Señor, de empezar este culto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Los invitamos a adorarle al Señor con todo su ser. Amén. Amén, amén. Los invitamos, hermanos, a alabar, ¿cierto? A bendecir el nombre de Jesucristo a través de estas hermosas alabanzas. Amén. Amén. Te adoraré.
único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones para cada uno de los que estamos en el culto del Señor como día domingo. Es una bendición poder rendirle culto en este día. Quiero compartir con ustedes una palabra que, bueno, si Jesús tomó una persona y pudo hablar de él cuando él habló en Mateos 24 sobre las señales de los últimos tiempos,
que estaban hablando del regreso de Él nuevamente a la tierra por segunda vez, yo creo que es importante que nosotros podamos poner atención a lo que Jesús dijo, aunque es un personaje del Antiguo Testamento. Podríamos pensar que es un mensaje para el Antiguo Testamento y quedó ahí, pero Jesús lo vuelve a tomar y toma ese personaje bíblico para hablar algo que es muy importante para nosotros los que estamos sirviendo en este tiempo al Señor. Y voy a leer Mateo 24 del 35 al 39. Y les pido que ustedes puedan anotar los pasajes para que ustedes sigan reflexionando y meditando, y así Dios nos habla más, mucho más nos sigue hablando a través de su palabra. Mateo 24, 35 al 39. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús habla de Noé, habla de las señales de los últimos tiempos, y él hace referencia a Noé, que está en el Antiguo Testamento. Él hace una referencia a los tiempos de Noé como una señal de su regreso a la tierra nuevamente. Y él hace referencia de cómo la gente vivía en ese tiempo, de cómo era la conducta de los seres humanos. Y dice Jesús que estaban comiendo y bebiendo, que es sinónimo de poder estar tan despreocupado de Dios y de su palabra, que estaban completamente desconectados de Dios y de la realidad que estaba viniendo sobre ellos como humanidad. Y no entendieron, dice ahí el pasaje, no se dieron cuenta de las advertencias del diluvio, de lo que venía a la tierra. Dice Mateo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sorpresivamente, así como el diluvio llegó. Y esta parte de la Escritura, el Señor la toma para hablarnos a nosotros hoy. Que así como estaba la gente en ese tiempo, así también va a estar la gente a su regreso nuevamente a la tierra. El Señor está trayendo una advertencia y nos está hablando de cómo estamos viviendo, pero también lo que viene a esta humanidad. El Señor envía su palabra con advertencia. Dios habla antes de lo que viene o de lo que Él va a hacer. Por lo tanto, hermanos, hermanas, tenemos que estar atentos y observando las señales a través de los acontecimientos que están ocurriendo en la tierra. Es como diríamos nosotros, mirar con los ojos espirituales, mirar con los ojos de Dios. Y cuando nosotros nos referimos mirar con ojos espirituales, tenemos que mirar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a los tiempos
que estamos viviendo como humanidad. Tenemos que observar, tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo a través de la palabra de Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿cómo eran los días en el tiempo de Noé? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Cómo era la conducta, la manera de vivir en los tiempos de Noé? Vamos al libro de Génesis, acompáñenme ustedes en el capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. De esa manera podemos ver cómo estos pasajes muestran la manera de vivir de los seres humanos en los tiempos de Noé. Si pudiéramos decir en una frase, sería la siguiente: la maldad de los hombres era muy grande. La maldad de los hombres era muy grande. Miren lo que dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se refiere al ser humano aquí. El ser humano se corrompió y el ser humano dice que llenó de violencia la tierra. Pero fue el ser humano. Se corrompió la tierra, dice, delante de Dios. Delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El verso 12 también habla, dice que la tierra estaba corrompida y llevaban una vida corrupta las personas que vivían en ese momento. En el capítulo 8, el verso 21 del libro de Génesis, dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí el Señor expone la corrupción y la depravación de la naturaleza humana. La tendencia hacia el mal es innata en una persona desde que nace y se expresa en los primeros años de la niñez o en la juventud. Corromper es perversión, es degeneración. Judas capítulo 10 dice que se corrompen como animales irracionales, y está hablando la condición del ser humano. Romanos capítulo 1 dice: los entregó a su extravío, a sus mentes reprobadas, sus mentes corruptas, ya que se degeneró el ser humano, y dice que Dios los entregó a su extravío. Por eso que la palabra del Señor es muy clara cuando dice en Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, el versículo 20. Isaías capítulo 5, el verso 20, ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto define lo contrario que el hombre hace
con respecto a lo que Dios dice en su palabra. Y ese tiempo se estaba viviendo en los tiempos de Noé, y hoy los estamos viviendo de esa manera. Igual, de esa manera. Por eso que Jesús hace referencia a Noé en esa predicación cuando le habla a sus discípulos y les advierte de los tiempos que van a vivir previo al regreso de su segunda venida aquí en la tierra. Y habla de los tiempos de Noé. Y yo pongo un ejemplo con respecto a esto. Hace días atrás, acerca del aborto, y veía a una juventud, a niñas que lloraban porque estaba aprobándose la ley del aborto, de abortar cuando un niño en el vientre de su madre lleva 14 semanas. Estamos hablando casi ya 4 meses, por lo tanto estamos hablando de un ser espiritual, de una vida que está en el vientre de esa madre y que va a ser asesinada. Un hombre y una mujer asesinado, un espíritu de un hombre y una mujer, de un bebé que ya tiene esa realidad en el vientre de su madre, se le va a quitar la vida. Y me conmovía que esas niñas o jóvenes, muchos jóvenes, que no saben, ya irresponsablemente aprobando leyes o empujando a los gobiernos que aprueben esas leyes que son en contra de la palabra de Dios, lloraban, porque también pedían que los abortos sean gratis, que el gobierno pague los abortos de ellos. ¿Qué nos está diciendo esto? Amados, amadas, es el tiempo en que estamos viviendo, donde el hombre no solo se está yendo contra, que no quiere a Dios, sino que derechamente se está yendo contra Dios. Contra Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. El hombre a lo bueno lo va a llevar malo, y lo malo bueno. Lo dulce en amargo, lo amargo en dulce. Es la condición del ser humano, abiertamente en oposición contra Dios y contra su palabra. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Por eso que Jesús está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y a mí, y por eso que hace referencia a los tiempos de Noé, porque son los mismos tiempos que estamos viviendo los seres humanos. A Noé la advertencia y la predicación de Noé por 120 años es que venía un diluvio. Hoy las predicaciones y las señales que estamos viendo están hablando del eminente regreso de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, tenemos que nosotros poner atención a lo que Dios nos está hablando y lo que nos está advirtiendo. La historia de Noé no incluye solo una inundación, sino 2 inundaciones, 2 grandes inundaciones, una de agua, y que iban a morir anegados y ahogados las personas que no se volvían a Dios y no reaccionaban a las advertencias de su palabra. Pero también una inundación más grande que había en ese momento. El mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad, inundado del pecado y de la corrupción del ser humano. Y el número de los que recordaban al Dios de la creación se había reducido a una sola persona. Del pueblo de Dios solo quedaba Noé. Y por eso que Noé, es importante, amados, amadas, decir esto: el pecado, la maldad de aquella gente entristeció a Dios. ¿Qué tenemos que nosotros aplicar de esto? Que nuestro pecado también lo entristece hoy día. Sin embargo, Noé, dice la Escritura, que agradó a Dios, aun cuando estaba lejos de ser perfecto. Podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado y la maldad que nos rodea.
Decir que Noé era varón justo y perfecto, porque lo dice ahí en el capítulo 6, no significa que nunca pecó. Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo a su generación. Como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, ¿estamos siendo de influencia a otro o nos están influenciando a nosotros? Noé obedeció a Dios, aunque la predicación de él era una locura para el mundo, porque ¿cómo construir un barco en un desierto, en una tierra seca, donde no llovía mucho? Era una locura. Y se acuerda que en el Nuevo Testamento dice Pablo que Dios determinó por la locura de la predicación del Evangelio salvar a los seres humanos. Estamos viviendo tiempos igual que Noé, donde predicamos y la gente nos dice, estos están locos. La gente se ríe, la gente siente vergüenza ya de los que predicamos el Evangelio. Arranca de Dios, arranca del Evangelio, arranca de la palabra de Dios. Y estos son señales de que Dios nos está diciendo que estamos en el tiempo en que su Hijo regresa a la tierra en su segunda venida. Por eso es que tenemos que nosotros pensar en esto, en meditar cómo Noé fue en ese tiempo, cómo sirvió a Dios. Sin embargo, de Noé se dice todo lo contrario. Dios tenía un buen concepto, una buena opinión sobre Noé, porque dice la Escritura que él era un hombre justo, honesto entre la gente de esa época. Vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeció a Dios, aunque el plan era una locura para el mundo. Pero el verso 22 de Génesis, quiero que vayan a Génesis ahí, estamos en Génesis capítulo 6. El verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. ¿Se puede obedecer la palabra de Dios cuando todo el mundo desobedece la palabra de Dios? Sí se puede. Es posible. Amado, amada, tú que me estás escuchando ahí, es posible. Si un hombre o una mujer, no importa en el ambiente donde se mueva, en un ambiente donde hay corrupción, donde hay pecado, donde hay degeneración en el ser humano, se puede tomar una firme determinación de poder obedecer a Dios y su palabra. El capítulo 7, el verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Después, dice el Señor, le dijo a Noé, entra tú y tu familia a esa barca o a esa arca, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo, el único que me sirve, el único que trata y se esfuerza por obedecer y creer en mí, en un mundo donde nadie lo hacía. Y dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación he visto, dice Dios. No nos olvidemos que Dios, sus ojos están sobre la tierra y observando y mirando los caminos y los procederes y la conducta y la manera de vivir de los seres humanos. Hago referencia a esta idea en Jeremías 32, 19. Dice,
porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Jeremías 16, 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dice Proverbios capítulo 10, el verso 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, será quebrantado. Amados, amadas, por eso que es importante que entendamos lo que Dios nos está hablando, porque estamos viviendo tiempos muy parecidos a los tiempos de Noé. Dios extiende su gracia al que le agrada. Dios extiende su favor al que le agrada. Porque cuando decimos favor, es gracia. Cuando decimos gracia, es favor de Dios. Y mire lo que dice Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Dios, aún sus enemigos, dice, hace estar en paz con él. Job 24, 29:4 dice, 29:4, el favor de Dios velaba sobre mi tienda o sobre mi casa, sobre mi familia. Por eso que vemos que Dios le cayó bien Noé, le agradó a Dios y Dios cuidó su casa a través de este hombre Noé. Dios miró su familia a través de la obediencia, a través del amor, a través de la obediencia que Noé entregó a Dios con su vida, consagrando, santificando su vida, apartándose para ser fiel a Dios en un tiempo donde muchos seres humanos no eran fieles a Dios y a su palabra. Y eso es lo que el Señor dice y nos está hablando en esta mañana. No te olvides que el ojo de Dios está siempre observando tu caminar, observando mi caminar. Y ojalá que nuestro caminar sea como el caminar de Noé, que agradó a Dios, donde todo el mundo no buscaba agradar a Dios y obedecer su palabra. El capítulo 8, el verso 1, dice, y se acordó Dios de Noé. Y no tan solo de él, sino que se acordó de su familia y los salvó de ese gran diluvio de morir ahogados. Dios preparó un plan de salvación para esa familia, para la vida de Noé. Y a través de Noé salvó a su familia. Dios puede salvar tu vida y tu familia, tu hogar, de toda esta generación. Es una generación. Y Dios puede mirar una generación a través de tu vida, a través de tu conducta, a través de tu ejemplo, a través de tu consagración, a través de la dedicación a Dios y a su palabra y al llamado y al ministerio que Dios te ha entregado en medio de una generación corrupta, en medio de una generación pervertida. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y dice el capítulo 1, 9:1 de Génesis, bendijo Dios a Noé y a su familia y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí estamos viendo de que Dios pactó con Noé. Un pacto es una promesa. Imagínense, hermanos, hermanas, tú que me estás escuchando, amigo, amiga, que Dios pacte con un hombre. Dios puede pactar con un hombre. Y ese pacto sobre la base de que ese hombre, esa mujer, agradó a Dios. Aquí Noé agradó a Dios, le cayó bien. La vida de Noé le cayó bien a Dios. Y sabe, es el gran desafío que Dios nos está planteando esta mañana, que tú y yo podemos ser esos Noé en este tiempo. Y también que Dios pueda mirar a toda una generación y que tú y yo seamos parte de esa generación que busca a Dios, esa generación que agrada a Dios. Y si Dios encontró a Noé en esa generación, Dios puede encontrar a estos Noé en este tiempo también. Tú y yo podemos ser esa clase de hombre que delante de los ojos de Dios podamos agradarle y Dios pueda pactar con nosotros. Y el pacto son sus promesas. Dios pactó con un hombre y dice, y de la familia de Noé se esparcieron
las naciones de la tierra después del diluvio. Todas las naciones que están aquí en este tiempo es gracias a ese pacto que Dios hizo con Noé, porque ese hombre aprendió a agradar y tener el favor de Dios en su vida. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Que los tiempos que estamos viviendo son muy iguales a los tiempos de Noé. ¿Y qué decisión nosotros vamos a tomar? ¿Qué decisión tú y yo vamos a tomar con respecto a los tiempos que el Señor nos está hablando en su palabra y que son con advertencia? Así como vino la advertencia a los tiempos de Noé y que todos se perdieron, solo una familia, la familia de Noé, entró al arca de la salvación, del plan de salvación de Dios. Hoy estamos hablando del plan de salvación de tu alma, de tu espíritu y de toda tu familia y de toda una generación. Es entrar al arca de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es el arca de salvación, donde tú y toda tu familia tiene que entrar a esa arca. Por eso que tenemos que cerrar esta predicación en esta mañana. ¿Cómo vivían los hombres en los días de Noé? No entendieron las señales. No tomaron en cuenta las advertencias de Dios en su palabra. Se corrompieron. La maldad era muy grande delante de los ojos de Dios. Pero hubo un hombre que determinó servir y agradar a Dios. Reflexionemos y apliquemos esta palabra para nuestra vida. Aunque en este tiempo no podemos reunirnos en cultos presenciales, sigamos siendo esa iglesia o esa generación que busca a Dios y cree y obedece a su palabra. Recuerda, tú y yo somos la iglesia. Tu familia y mi familia es la iglesia en este tiempo, donde no nos podemos reunir. Tú y tu casa y tu familia es la iglesia de hoy. Tú y tu familia representa una generación, y esa generación que Dios está buscando para que les sirvan a sus propósitos para este tiempo. No olvidemos esa verdad. Obedezcamos a Dios. Creamos a su palabra. Tomemos en serio sus advertencias. No perdamos la visión y el propósito de Dios. No perdamos la visión de seguir siendo la iglesia de Cristo en todo lugar en donde nos encontremos. Y también la visión del eminente regreso de la segunda venida de Cristo a la tierra, al tomar en cuenta seriamente las advertencias de su palabra que traen las señales que estamos viendo en este mundo. Estas señales que estamos viendo, esta forma de vida que estamos viviendo en este mundo, es porque el Señor ya lo ha hablado en su palabra. Por lo tanto, tenemos que poner atención y podamos todos volvernos al Señor y ser esa generación y ser esa iglesia que sirva a Dios y que aprendamos a agradarlo a Él. Ese es el llamado, hermanos, hermanas, tu amigo, amiga que estás ahí. Dios está buscando una generación que le agrada. Seamos la generación tipo Noé hoy. Seamos la iglesia tipo Noé hoy. Nosotros somos su iglesia. La iglesia es donde tú estás. La iglesia es donde tú vives y cómo vives. Esa iglesia es la que tiene que manifestarse al mundo en este tiempo. Esa iglesia que se hace presente y vigente
en este mundo a través de un creyente que se convierte en un discípulo del reino de los cielos aquí en la tierra y que manifiesta la presencia de Cristo en todo lugar en donde se encuentra. Y antes de orar, yo quiero decirles, hermanos, hermanas, Noé se podía haber sentido solo. No tenía una congregación a donde ir, ni un pueblo donde refugiarse y fortalecerse. Estaba, entre comillas, solo en el mundo, sirviendo a Dios, obedeciendo su palabra y predicando casi 120 años. Y después dice la historia que dentro del arca pasaron casi 150 días, donde Dios seguía probando la fe de Noé. Y por eso dice que se acordó Dios de Noé. Porque con paciencia y con fe esperó y confió en la palabra de Dios, que Él lo iba a salvar a él, toda su familia y toda su generación. El Señor te está hablando a ti y a mí para que seamos esa generación, para que seamos esa iglesia. El Señor quiere entregar su favor a aquellos que le sirven, a aquellos que son fieles a Dios, a pesar de cómo está el mundo, que no quiere a Dios y no quiere servir a Dios y no quiere obedecer la palabra. Yo quiero pedirte que oremos al Señor y que tú ahí donde estás puedas orar y podamos decirle: Padre, oramos para pedirle la ayuda de su gracia, para seguir siendo su iglesia, que le agrada cuando creemos y obedecemos su palabra. Y yo quiero pedirte que tú ores ahí donde te encuentras. Y quiero pedirte que tú nunca te desenfoques del llamado, que no te desenfoques del ministerio que el Señor te ha entregado. Enfócate en agradar a Dios, enfócate en buscar a Dios en este tiempo, enfócate en servir a Dios y a tu prójimo. Que nada de lo que está ocurriendo en el mundo te desenfoque, que nada te distraiga, que tu atención sea el Señor Jesús en tu vida, que podamos traer honra y gloria al Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de conducirnos como hijos de Dios. Que tú y yo decidamos ser la generación que busca a Dios, que le agrada a Dios, esa generación, así como Noé, que caminó con Dios, que tú y yo caminemos con Dios, que la historia de este mundo diga eso de nosotros, de cómo caminamos con Dios y cómo obedecimos su palabra en un mundo lleno de corrupción, lleno de perversión y lleno de maldad y lleno de pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana tomamos una decisión firme, todos los que estamos y los que hemos escuchado su palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para servirle a sus propósitos, para, Señor, llevar su palabra, predicar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que en este tiempo, Señor, tienen que entregar su vida a Jesús. Padre, oro por los que me están escuchando, por los que son parte de su iglesia, por los que están escuchando y serán parte de su iglesia. Padre, oro para que su gracia, para que la presencia de su Espíritu Santo nos toque, nos ministre y nos ayude a ser esa iglesia
esa generación de hombres y mujeres que le busquen y que obedezcan su palabra, y que podamos, Señor, servirle a usted y a la generación, a esta generación, oh Dios, donde usted nos ha llamado a servir. Que seamos la generación de hombres y mujeres que buscan a Dios, hombres y mujeres de Dios verdaderamente, que con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, donde quiera que nos encontremos, Señor, aprendamos a agradarle a usted. Porque si le agradamos, usted va a pactar con nosotros y va a traer su favor y va a traer las promesas de su palabra y se van a cumplir en cada uno de nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús, entregando nuestras vidas a usted, Señor, para que usted nos use en este tiempo como un Noé. Que la iglesia suya se levante como un Noé a esta generación, papá, que nos ha tocado servir, que nos ha tocado llevar su evangelio, que nos ha tocado predicar su palabra, en primer lugar con nuestra vida y después con nuestras palabras. Padre, oro para que nuestros hogares se levanten, Señor, como un hogar, papá, una familia que busque a Dios y que podamos reflejar su gloria, que podamos reflejar, Señor, su presencia. Una iglesia que traiga honra y gloria al Señor de la iglesia. Y ese Señor se llama Jesucristo. Yo quiero que tú entregues tu vida ahí donde estás. Y hagas la oración y tomes la decisión de consagrar. De consagrar tu vida. De santificar tu vida y tu hogar y tu familia. Para los propósitos de Dios para este tiempo. Y que podamos ser, vuelvo a repetir, como Noé, que podamos servir a Dios en medio de la maldad y en medio de la corrupción de los seres humanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor siga trabajando en tu vida e inquietándonos para ser esa generación que busca agradar a Dios en este tiempo. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude, y declaramos en esta mañana, y quiero que tú repitas con tu boca ahí: yo determino ser ese hombre o esa mujer que en este tiempo vamos a buscar agradar a Dios con nuestra vida en donde nos encontremos, y seremos esa iglesia que hoy no se reúne, pero nos reunimos en nuestros hogares, y con la generación que es mi familia vamos a agradar y vamos a traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén y amén.